Bienvenidos a Stream PR, el primer stream de Argentina dedicado a las comunicaciones corporativas. Aquí estamos en este espacio que realmente nos encantó crear y hacer con un grupo de gente que tiene muchísimas experiencias en comunicaciones. Y bueno, necesitábamos este lugar donde encontrarnos, conocernos, charlar, invitar gente y conocer un poco más sobre el mundo de las comunicaciones, el mundo de las relaciones públicas. Y así nace Stream PR, este primer capítulo que nos encuentra contentos, motivados y nada, entendiendo un poquito más de este mundo de las comunicaciones, para que los que recién empiezan puedan aprender, para los que están hace mucho tiempo puedan conocer y escuchar a sus colegas. La verdad estamos muy contentos de estar aquí presentes. Mi nombre es Fernando Arango, hace muchísimos años que trabajo en comunicaciones y para mí es un honor hoy estar acá presente y estar acá conduciendo este stream que seguramente nos va a llevar por un hermoso camino en el mundo de las comunicaciones corporativas. Y no tenemos tiempo, así que vamos a empezar con un gran invitado, una persona realmente con muchísima trayectoria en el mundo de las comunicaciones corporativas acá de Argentina. El señor es Marcelo Dosa, es el Head de Comunicaciones Externas de Santander. Hola Marce, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un placer estar acá y bueno, lo de gran, calculo no lo dirás por la edad. No, pero además es espectacular porque estás haciendo historia, es el primer capítulo de Stream PR y para nosotros es un honor que estás aquí presente. No, gracias, verdad, gracias por haber venido y bueno, la idea es súper relajado, charlar. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en un mundo un poco formal y estar a veces acartonados o acompañando directivos. Y este es un espacio que la verdad que lo creamos para poder charlar y poder conocer un poco más en profundidad sobre el mundo de las comunicaciones. Y como tal me encantaría conocer un poco más de vos, de qué se trata, cuál fue tu trayectoria, cómo arrancaste en comunicaciones, qué te llevó a este mundo. Bueno, mirá, a ver, tenemos que ir muy atrás. No estoy acostumbrado a hablar de mí, siempre hablo de los demás, hago hablar a los otros. Yo creo que lo primero que podemos pensar sobre por qué a mí me involucré con la comunicación es ese chico que empezaba de muy temprano a leer mucho. Como hoy en día tus hijos adolescentes sí, o cualquier chico se queda con la tablet hasta la madrugada. Bueno, yo leía muchísimo, yo me quedaba sin dormir. Entonces lo primero que tuve de aproximación a lo que me gustaba hacer era la lectura. Después escribir. Y como dice un poco una profesora que yo tuve, una maestra de escritura, Agustina Basterrica, la escritura y también la lectura son como dos movimientos. Ese movimiento son como inspirar y expirar, como la respiración. Forman parte de lo mismo. Bueno, y a poco me fui dando cuenta, ya casi en la adolescencia, que yo tenía que estar relacionado con eso. Ajá. Sumaba que era el primero que me levantaba en mi casa por una cuestión de curiosidad y me quería leer el diario antes que nadie. Mi papá compraba el diario y lo quería leer primero, me quería enterar de las noticias y todo ese tipo de cosas. Y escuchaba radio con mi abuelo Ricardo, me dormía escuchando Dolina. Bueno, todas esas cosas me fueron llevando que cuando terminé la secundaria, digamos, dije, bueno, ¿qué vamos a hacer con la vida? Me metí en la carrera de comunicación de la UBA y eso era, en los 90 era un hervidero, estaba lleno de profesores y grandes maestros de la comunicación y empecé a cursar eso y me di cuenta en cada materia, en cada cosa que hacía, que mi curiosidad aumentaba. Esto es lo mío, dijiste. Claro, no quedaba solo, nosotros estudiábamos y como se estudiaba en la UBA, como se sigue estudiando, fotocopias de capítulos de libros de comunicación. Y yo después iba y me compraba el libro porque quería saber todo lo que había. Bueno, nada, empecé a trabajar, empecé a hacer algunas cosas de periodismo, programas de radio, lo que hacemos todos cuando nos estamos formando. Y ahí me fui encontrando el camino hacia una comunicación que no se enseñaba en la facultad. ¿En qué año estamos acá más o menos? Y, a ver, 90 y pico, 95. Okay. Yo trabajaba en una empresa que tenía sede en Uruguay acá. Hacía algunas cuestiones relacionadas con el marketing y la comunicación, pero lo mío siempre fue más relacionado con lo que es comunicación y prensa. Bien. Además, estabas en un momento donde también donde el mundo de la comunicación publicitaria era muy fuerte. Sí, en la época de los 90 es como que había surgido toda todo. O sea que estabas también digamos, jugando un papel importante en el mundo de las comunicaciones corporativas, pero en un momento donde la comunicación en general se estaba haciendo fuerte. Sí, todavía no. O sea, todavía estaba
en la universidad, en un momento en el que la universidad había que cambiar de sede todo el tiempo, porque no daban abasto la cantidad de chicos que se anotaban a estudiar comunicación para ser periodista, para lo que fuera. Hoy en día bajó mucho eso, pero en ese momento era un hervidero y todos querían hacer comunicación. Bueno, yo entro a trabajar en Santander, en un momento, en los 90, abandono la empresa en la que estaba trabajando, termino un ciclo y entro a trabajar en Santander, pero nada relacionado con lo que era comunicación. Toda mi familia es familia de bancarios y bueno, yo estaba siempre digo que en la mesa a la noche se hablaba todo el tiempo de cosas de banco y yo decía, yo nunca voy a ser bancario, jamás. Digo, ¿por qué? Estoy cansado de temas bancarios. Y bueno, entro a trabajar en un banco porque era buena la oferta, lo que sea. Y bueno, voy a trabajar 6 meses. Llevo 28 años trabajando en un banco. Pero no trabajo en el mismo banco que trabajaba, ¿no? O sea, cada etapa fue cambiando. O sea, lo primero que hice era una época en la que vos escribías un comunicado de prensa y ibas a la redacción y te sentabas con los periodistas a llevárselo en la mano y charlar y aprovechar ese momento para generar empatía y todo eso. Y hoy en día, yo siempre lo digo, la comunicación más importante, la que tuvo más impacto en todos los 30 años que trabajo en esto, la hice en un parador de la playa de Pinamar con wifi prestado y desde un celular. O sea, esa es la forma en la que cambió la comunicación en 30 años. Se hace todo más fácil y se hace más fácil también a veces el tema de alguna mini crisis se magnifica mucho más también. A nivel tecnología, inclusive nuestra profesión cambió muchísimo a nivel tecnología. ¿Te acordás cómo se hacía el clipping cortando tijera y pegando y armando reportes con kilos y kilos de papel? Vas a buscar los diarios, hoy no hay diarios. Hoy no está, en la redacción hoy ves un press reader, alguna cuestión. De hecho, las agencias de comunicación en las que nosotros con las que trabajamos tenían sus oficinas con pilas y pilas de diarios papeles, y papeles y papeles y la papeles. Alfombra y el papel. Hoy sería impensado. Y te empezaban a picar los tobillos. Claro. Porque se juntaban públicas, esas cosas. Hoy sería impensado, ¿no? La verdad que evolucionó un montón todo lo que tiene que ver justamente con la forma de trabajar en comunicaciones. Sí. Y ¿cómo hoy en día vos pensás desde el banco tus planes de comunicación, tus estrategias de comunicación? Me imagino que tienen una agencia también que le dan soporte, sí. Hay un equipo interno. Contame un poco para que además todo el mundo que está mirando acá StreamPR sepa cómo es el organigrama, cómo es la estructura que tenés en el banco en materia de comunicación, porque la realidad que a veces los chicos que están estudiando y que seguramente son muchos los que están viendo StreamPR, sí. Creen que a veces en las empresas son 300 personas que están en el deporte de comunicaciones. Nunca. Y entonces contanos un poco cómo es la estructura. Bueno, a ver, la comunicación en las empresas fue como tomando jerarquía desde esos 90 hasta ahora. En los 90 muchas empresas no tenían área de comunicación y estaban incluso dentro del área de recursos humanos. Cuando yo entro a trabajar con Juan Pablo Franco, que era mi maestro, que fue mi gran maestro en su momento, Juan Pablo era el presidente del IBC, es una persona muy relacionada con el tema medios y una eminencia, ¿no? Y bueno, él tenía el área de comunicaciones externas, las relaciones con la prensa, después a ese equipo de comunicación que dirigía Oscar Correa en su momento, se sumó comunicación interna, después se sumaron distintas áreas, hasta que por una cuestión natural de organigrama, porque estoy en una organización que es una corporación mundial, está en 40 países, se adaptan los organigramas en todos los países más o menos con los mismos equipos, de a poco, año a año se van incorporando, por ejemplo, equipos de servicios de estudios económicos, los economistas que trabajan en un banco, estamos en una industria súper regulada, entonces vos trabajás hoy en día con un equipo donde hay economistas, hay gente que hace comunicación interna, hay gente que hace comunicación externa, redes sociales, eventos. El equipo no es muy grande, son 10, 12 personas. Okay. Y trabajamos, sí, con alguna agencia que nos da soporte para algunas cosas. Pero sí, mi equipo más cercano, Nelson, Juli, somos 3 personas. Y una pregunta más, ¿cómo haces para encontrar diversión después de 28 años de trabajar en la misma empresa? Porque está bueno, porque la realidad es que no tengo dudas que seguramente el banco te permite crear constantemente y eso a veces es lo que uno encuentra como diversión, pero sí, ¿qué es lo que quiere? La motievation. El fuego de todos exactamente, los días. El fuego de todos los días. Yo siempre lo digo, es un tema recurrente que cuando hacemos el feedback de fin de año con Lucila, con quien es mi líder en este momento, dice, ¿cómo haces
todos los días para trabajar en comunicación y trabajar en una empresa hace 28 años. Y la verdad que una empresa como Santander no te permite aburrir nunca. O sea, todos los días encontrás un incentivo o vas con un plan de voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y surge una situación inesperada, y esa situación inesperada requiere que metas cabeza, requiere que trabajes en equipo, requiere que trabajes con equipos de otros países. Hay mucho tiempo de mi carrera viajando, conociendo experiencias de otros países, cómo se hacen las cosas, totalmente diferentes. Incluso hasta cuando vos tenés una experiencia positiva, eso se puede tomar como un caso para exportar a todo el grupo. Entonces, hay como desafíos todo el tiempo. Buenísimo, excelente. Bueno, seguramente, porque lo que sé que trajiste algo para que veamos y compartir de estas acciones que seguramente tuvieron muchísimo impacto y que nada, trajiste para compartirlas y para que las veamos juntos. Miramos. Vamos a ver, tenemos un primer video que nos trajiste. Contanos un poco más o menos de qué se trata y lo vamos viendo. El primero que tenés es el de Field, calculo. A ver. Sí, bueno, en una época y entre otros desafíos que yo te cuento que tenés a diario, el main sponsor de la Copa Libertadores. Espectacular, o sea, trabajar eso nos va a dar una visibilidad y un trabajo a diario en muchas cosas que no conocíamos. Bueno, esto es una de las acciones que se hizo con el equipo corporativo, con el equipo de marketing en todos los países. Santander, cuando se mete en la Copa Libertadores, que la llama Santander Libertadores, descubre que todas las personas en Latinoamérica se vinculaban con el fútbol de manera distinta que en Europa. Y el concepto que se trabaja es la pasión. Pero la pasión es para todo el mundo, para las mujeres, para los hombres, para los chicos, para los grandes. Y una de las patas fuertes del banco es el trabajo con la diversidad y con la inclusión. Esto es una campaña que se hizo con Havas Media, donde se desarrolló una tablet para que los ciegos pudieran ver los partidos. Qué bueno. O sea, con el ejemplo de Nico, que es un chico que vivía y vivía en Río de Janeiro y en San Pablo y era hincha de Palmeiras. Y desde los 5 años la madre lo llevaba a la cancha y le relataba los partidos al lado. Al lado de él todo el partido se lo relataba y él disfrutaba del ambiente. Bueno, lo que se hace con esta tablet, que Santander lanza como iniciativa, buscando otros sponsors también que se sumaran para llevarlo a escala, es que los ciegos pudieran tocar en pantalla y seguir donde estaba en la cancha la jugada. O sea, cada jugador. Entonces, bueno, eso tiene que ver con esta cuestión. Pero bueno, yendo un poquito para atrás, Santander empieza con los patrocinios en 2007. Empieza primero tímidamente en Europa con Williams, y en 2008 se tira de lleno a el fútbol latinoamericano y la Copa Santander Libertadores. Nosotros cuando escuchamos eso dijimos, bueno, buenísimo, miramos nuestra agenda de contactos, tenemos periodistas de economía, de finanzas, con los que hablamos todos los días, de educación, porque trabajábamos con el programa de universidades, del banco, de todo tipo de periodistas, hasta de espectáculos. No teníamos un solo periodista de contacto deportivo. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, y ahí está esto que te digo de todos los días te encontrás con un nuevo desafío. Con un nuevo desafío, sí. Y aprendemos a tener humildad. O sea, en ese momento dijimos, bueno, ¿cuál es la persona que mejor maneja lo que es el marketing deportivo en Argentina? ¿Quién conoce más de esto? Contactamos a Claudio Estefano, que en ese momento había tenido una charla muy divertida con mi jefe en ese momento, con Juan Pablo, que le dijo, bueno, mira, vos tenés que cambiar tu perfil porque estás muy centrado en el marketing deportivo. A los 2 días lo llamamos a Claudio y Claudio nos tiene que ayudar con marketing deportivo. Tenemos que aprender esto. Bueno, ahí empezamos a hacer todo el camino de aprendizaje sobre cómo es patrocinar algo tan grande. Y además sacarle el jugo comunicacional, digamos, a un patrocinio que no es fácil. Porque la verdad que entiendo que si bien los patrocinios generalmente están relacionados más al mundo del marketing, también nosotros del lado de las comunicaciones corporativas tenemos que generar acciones de impacto y no es sencillo tener una marca ahí firma y fija que está buenísima para la tele o para un fotógrafo, pero nosotros de comunicaciones me imagino que no fue fácil llevar adelante, sobre todo si era la primera vez de poner en marcha este tipo de acciones, ¿no? Tenemos otro video, ¿no? Ahí tenés otro ejemplo. Igual después ordenamos un poquito estos más cercanos, más de ahora, ¿no? Santander tuvo varias etapas.
Una de las etapas fue tener embajadores deportivos. Okay. ¿No? El primer gran embajador deportivo, que yo tuve el placer de ir con periodistas y que lo entrevistaron, todo fue Pelé. Bien. A ver, Pelé había jugado la Copa Libertadores. Poca cosa. La había ganado, ¿viste? No podía ser un Messi porque no lo había jugado, por ejemplo. Entonces era Pelé. Bueno, ya tenés una primera dificultad. Una linda dificultad. Es una figura convocante, pero muy cercana a los brasileros para los argentinos. En este caso, ya estaba Ronaldo Nazario como figura. Ajá. Y bueno, resulta que ese año la final era brasilera, completamente brasilera. Era Palmeiras con Santos. Y nosotros teníamos que lograr que los periodistas deportivos le dieran visibilidad a eso cuando se habían quedado fuera de la Copa en cuartos, en octavos, River, Boca, Estudiantes. ¿Cómo lográs mantener eso cuando ya no hay un equipo argentino? ¿Y cómo lo hicieron, Marce? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, se convoca ahí a una conferencia de prensa, esto fue para la final brasilera. Ajá. Y Ronaldo iba a ser nuestro embajador deportivo. Entonces, cuando empezamos a llamar a las redacciones, dice, mira, la verdad que no tengo tantos periodistas como para viajar a una final brasilera. Tengo 20 equipos de primera, tengo que cubrir eso. Y nos iban rechazando todos. Mira que tenés a Ronaldo. Bueno, nada. Hasta que dimos un día en la tecla, dijimos, bueno, esto se va a hacer el día del aniversario de un año de la muerte de Maradona. Tenemos que buscar a un periodista que sea fanático de Maradona y sea admirador de Ronaldo. Entonces fuimos al micro detalle y encontramos a este periodista y estaban todos los medios preguntándole por la final brasilera y él, la única pregunta que tenía un one shot, dice, bueno, hoy se cumple un año de la muerte de Maradona, ¿qué sentís vos con eso? Sé que sos fanático. Y Ronaldo se pone a llorar casi. Se emociona. Entonces tenía cientos de periodistas brasileños, porque todos trabajamos en equipo, pero uno desde su lugar quiere decir que Argentina haga mejor las cosas. Obvio. Y empezaron a salir notas en todos los lugares del mundo, en los portales, en los canales de noticias, diciendo Ronaldo se emocionó cuando recordó a que murió Maradona. Y bueno, eso es buscarle la vuelta. Si eso no es impacto comunicacional, ¿dónde está? Un poco hacer mucho, ¿viste? Obvio. Trabajamos mucho con eso. Sí, claro. Bueno, a veces esa creatividad argentina, ¿viste? Que aparece en esos momentos que uno no sabe para dónde salir y bueno, y encontraron esa punta, la verdad. No, bueno, a ver, todo lo que es Copa Libertadores empieza en 2008 hasta 2012, después el banco sigue en muchas etapas patrocinando el fútbol, casi hasta hoy. Fue impulsor de la primera Copa Santander Libertadores femenina. Ajá. La primera Copa se hace con el sponsoreo de Santander y permite que se pueda desarrollar. Se auspiciaron Copa América. Nunca camisetas de equipos. Santander siempre va a torneos. Okay. Y siempre con un concepto que trabajamos mucho nosotros, que es el de la pasión. O sea, la pasión, el primer golpe a la cabeza cuando hicimos el primer evento, a los pocos días de tener el patrocinio en Argentina, fue que habíamos conseguido la réplica de la Copa Libertadores, que la había ganado Boca y estaba en Argentina, y la traemos a un evento con 300 periodistas y bajarla desde el auto, en la vereda de la sede del banco anterior, ahí en Bartolomé y San Martín, a la vuelta de Plaza de Mayo, y llevarla 5 metros hasta la puerta, y empezó a venir la gente de todos lados a querer tocarla y sacarse una foto. Y ahí vos comprendés con qué estás lidiando, ¿no? O sea, esto para la gente es muy importante. Es que la Argentina en el fútbol es pasión. Claro. Y te hago una pregunta. ¿Cómo te llevas trabajamos mucho con el público, con los medios de comunicación, con la prensa, y en este caso, digamos, sabiendo que los medios de comunicación deportivos hablan de deportes. Obvio. Entonces, y los de economía y negocios son los que en este caso que seguramente hablan mucho más del trabajo alrededor del banco. Entonces, ¿cómo manejás habitualmente ese impacto comunicacional en relación a este tipo de periodistas deportivos para que no hablen tanto de los jugadores, de cuántos goles hicieron, de la sino que puedan, exacto, y no de la lesión de tal jugador el otro, sino que ese periodista deportivo que habitualmente habla de estadísticas o de jugadas o de resultados de partidos, hable de una marca como Santander y su relación en este caso con el deporte? ¿Cómo lográs? ¿Cómo lo trabajan desde el equipo? A ver, yo siempre trabajé del lado de prensa, no las opciones de marketing, o sea, obviamente se trabaja en equipo, pero muchas acciones, por ejemplo, el naming de la Copa, vos tenés un canal que es Fox Sport, que transmitía los partidos, y obviamente ahí el naming estaba. El periodista deportivo, sobre todo el más tradicional, la Copa era Copa Libertadores, nunca fue ni Bridgestone, ni Santander, ni nada, ni Toyota. Entonces,
Vos lo que tenés que tratar es, o por lo menos la experiencia que nosotros tuvimos, es de darle un valor agregado. Pero todos, a todos los públicos, siempre pensar en el valor agregado para el público. Para el cliente, que pueda, tener una tarjeta, siendo cliente, vivir una experiencia deportiva, que por ahí no va a la cancha y puede hacerlo. O puede entrar con su hijo como mascota, junto con su jugador de fútbol a la cancha. Y así con todos los públicos. Y con el periodismo deportivo, bueno, una de las cosas que descubrimos es, mapeamos un poco, hay millones hay cientos de medios deportivos en Argentina, y obviamente tenés los más fuertes, que los nacionales, que tienen todo, tienen equipos, pueden viajar, pueden hacer un montón de cosas, tienen fotógrafos. Quizás lo del interior no. Entonces nosotros empezamos a hacer acciones así, como te decía antes, con poco presupuesto o con poco desarrollo, con no tener que hacer algo grandilocuente, lograr un impacto y ayudar a esos periodistas. Entonces, por ejemplo, teníamos en todos los partidos un fotógrafo excelente, trabajaba para el gráfico, para distintos lugares, y él se ocupaba de sacar y armar un kit de 20 fotos, pero ¿qué buscábamos? Que el naming que estaba en las vallas en la cancha estuviera de alguna forma presente, no invasivo, pero que estuviera presente. Y le dábamos gratuitamente esas fotos a todos los periodistas deportivos de Argentina. Entonces, eso, el impacto de hacer una nota y escribirle y no tener la foto y de repente tenerla con la foto, era buenísimo para los periodistas. Obvio. Como también facilitarles que pudieran viajar a algún lugar. Le salvás la vida, obvio. O que pudieran estar con una figura. Sin duda. Por ahí para el de Buenos Aires se entrevistaba a Pelé, no, pero claro, para uno de Córdoba era espectacular. Bueno, todo eso, buscar, ponerse del lado del otro y ver qué cosas podías hacer por él. Le damos los goles, por ejemplo, en su momento trabajábamos con alguna empresa en los primeros indicios del uso de redes sociales, y bueno, le damos el resumen de los goles, hacemos un newsletter con información, bueno, le damos calidad, buscábamos darle calidad a cada uno. Excelente, la verdad que es una experiencia realmente interesante trabajar en lo que es, digamos, comunicaciones en un banco donde la temática del banco es finanzas, ¿no? Toda la pata financiera, pero a la vez estar cerca a la gente en el fútbol que cruza todas las clases sociales. Que aparte, hablar un idioma que no es tasas, préstamos, es un idioma totalmente diferente. Para trabajar el posicionamiento, imagino, y la reputación de la marca y del banco desde otro lugar que no es exactamente el core del negocio, ¿no? El primer año que se empezó el patrocinio de la Copa, en 2008, las estadísticas te decían que por cada euro que invertías recuperabas 5 en distintas cosas, en mayor cantidad de clientes, porque lo que te acerca al fútbol es a muchos segmentos que quizás en un banco no está, es educación financiera, es llegar a alguien de un barrio más popular, bueno, como que te da amplitud. O sea, el banco estaba presente en toda la geografía de Latinoamérica, en algún lugar era un banco número 1, en otro el 2, en lo que fuera, pero eso le permitió llegar a mucho más públicos, aparte de una forma positiva. O sea, era el banco que te acercaba a toda esa experiencia que a vos te gusta. Todos decimos que el fútbol, como dice Barqui, es lo menos importante de las cosas importantes. Bueno, pero todas las publicidades tenían que ver con eso también, ¿no? Un poco con eso. No, me imagino, además que de ser súper amplio el trabajo que ustedes hacen en el banco, esta es solamente una partecita del trabajo de comunicaciones que sé que hacen un gran trabajo y son un equipo realmente muy interesante para explorar. Buenísimo. Marce, gracias. Bueno, de verdad, gracias. Mirá, un regalito de Falasco Wines. Agradecemos a Falasco Wines que nos acompaña allá en este primer programa. Así que para que lo disfrutes. Muchas gracias. No sé qué te tocó, creo que debe ser un Malbec, seguramente. Lo vamos a disfrutar con el asado. No, sí, están buenísimos, así que a disfrutar. De vuelta, gracias por estar. Y bueno, te despedimos. Un aplauso para Marcelo. Por favor, es importante que se suscriban a nuestro canal de YouTube, es StreamPR OK, y además pueden seguirnos en todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok y en LinkedIn, ahí estamos como StreamPR OK. Es súper importante que se suscriban, que obviamente que vean
los capítulos, las emisiones. Para nosotros realmente es gratificante contar con este espacio, es un sueño que hoy estamos cumpliendo y la verdad que realmente nos pone muy, muy contentos estar con el equipo trabajando, con Javier, con Mica, con Agos, la verdad que es muy importante. Y aprovecho acá para agradecer también al equipo de La Jovita que nos recibe acá en este estudio, a Roque, a Nico Pisano, que realmente están ahí al pie del cañón, así que es muy importante. Y bueno, vamos a recibir un próximo invitado. Esto no se termina acá, tenemos muchísimo para compartir en el día de hoy. Y tenemos a Ine Lispiac de Coca-Cola. Hola Ine, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, todo muy bien. ¿Llegaste bien? Llegué bien, un poco de tránsito ahí, la verdad, pero bien, perfecto, llegamos. Ahí estamos. Perdón. Qué bueno, qué bueno. La verdad que bueno, se fue Marcelo Dosa de Santander y tenemos a Ine que la verdad no es poca cosa tenerte acá, para nosotros es muy importante. Como le dije a Marce, va a quedar en la historia que estés acá presente también y que nos cuentes un poquito tu trayectoria, como recién lo hizo Marce, porque realmente es muy importante. La idea de este espacio es charlar y conversar un ratito sobre el mundo de las comunicaciones y para la gente que recién empieza, la gente que estudia, la gente que hace poco que trabaja, conocer a grandes profesionales del mundo de las comunicaciones, para mí es súper importante. No sé, cuando yo empecé me encantaba escuchar la gente cómo empezó, cómo hizo, qué estudió, cómo hago para llegar ahí donde están ellos. Contame un poquito. Bueno, te cuento, Fer. Primero, gracias por la invitación. Me encanta placer. estar acá con ustedes. Para empezar, yo soy licenciada en Relaciones Públicas, así que empecé estudiando eso. No fue una decisión rápida, tenía mis dudas en quinto año. De hecho, me hice un test vocacional porque creía que quería ser maestra jardinera, entonces estaba entre la comunicación y maestra jardinera. Bueno, okay. Después tuve 3 hijos, así que por algún lado despunté el vicio también. Y bueno, y el test vocacional me dio claramente comunicación y la verdad que fue un acierto. Yo siempre digo que somos muy pocos los que tenemos el privilegio de poder trabajar de lo que nos gusta y mi gran recomendación para los que empiezan es piensen verdaderamente qué quieren hacer todos los días de su vida y estudien eso porque es un privilegio realmente. Y bueno, estudié finalmente Relaciones Públicas, me parecía que era una carrera que era mucho más abarcativa y siempre me gustó el mundo de las empresas, la verdad es esa, siempre fui como medio un bicho de la corpo. Empecé mi carrera como pasante, como que creo que empezamos casi todos, en una multinacional, en Avon. Pará, te freno ahí, porque sí. esto que decís es muy importante. A ver. Es muy importante, justamente porque es algo que, no sé, me ha tocado a mí en mi vida profesional ir a dar charlas y a veces les pregunto a los chicos, ¿quién de ustedes iría a trabajar gratis o como pasante? Y nadie levanta la mano. Mirá. Y lo que yo le digo es, así empezamos nosotros. Todos. O sea, si todos quieren empezar siendo gerentes, es complicado, digamos, ¿no? Así que yo creo que fuimos una generación muy remada. Una generación, sí. Y bueno, pero es la forma de caminar en esta profesión. Sí. O sea, no se trabaja, te recibís y difícilmente vas a ser director de una compañía. Difícilmente, y al menos hablo de la carrera que yo conozco, que es comunicación. La comunicación te la da mucho el oficio, y el oficio te lo da estar haciendo todo y poder poner mano en todo. Así que yo empecé como pasante en Avon, ahí fui haciendo toda mi carrerita, estuve 10 años en esa empresa, hice toda mi carrerita hasta que llegué como a ser gerente de comunicación institucional, pero como todo en la vida, surge justo mi primer hijo y la maternidad y el gran choque de este equilibrio entre la vida personal y la profesional era muy difícil. Yo bastante workaholic, mucho puesto en la profesión, me encanta mi trabajo, entonces me cuesta mucho poner límites a mí misma y no podía con un bebé y mi responsabilidad y en ese espacio donde ya sabían cómo yo trabajaba, así que ahí decidí dar un paso al costado y dedicarme a ser mamá. Y me duró muy poquito, porque enseguida participé en una licitación en otra empresa y empecé a trabajar como freelance para esa otra empresa, que era del grupo Danone, así que estuve trabajando para ellos. Y enseguida se empezaron a abrir un montón de otras puertas y empecé a ser freelance durante un tiempo, 2 años, que mi hijo fue creciendo y que yo entendí que, bueno, sí, se puede trabajar en otro formato, ok, estamos bien. Y yo seguía como con mi profesión muy ahí también a mano. Y bueno, y después cosas de la vida me llamaron y me volvieron a tentar y tuve un paso de trabajo en el área de comunicación en organismos del Estado
Y después entré de vuelta al mundo corporativo privado y estuve trabajando en Natura también como gerente de comunicación, sí. Y llegó luego la propuesta de Coca-Cola y acá estamos. Feliz de haber llegado. Qué bueno, sí. qué linda carrera. Linda carrera, sí. Pasaste por todo, por privado, todo, público, por todo. Relación de dependencia, independiente, pasé por todo. Y siempre comunicación, siempre. Bien. Es como, sí, es mi hobby, yo digo que es mi hobby. ¿Y hay algún rubro, seguramente me vas a decir Coca-Cola, pero hay de todos los rubros que más te gustó hasta ahora, digamos, ¿cuántas estás en Coca? No, en Coca estoy hace 1 año y medio. 1 año y medio ya. O sea, de todo lo que pasa, ayer lo que es decir, bueno, con esto soñé, con esto acá quise estar y estoy, y bueno, o quizás soy Coca-Cola, me vas a decir, ¿no? Bueno, en realidad, no, bueno, hay dos partes en realidad. Tengo mucha carrera en venta directa y la venta directa tiene algo muy lindo que es el contacto muy humano con quien vende los productos, que es la representante, la revendedora, y eso tiene una pata social súper linda también. Pero entrar a Coca-Cola fue como... ¡Wow! Estoy en la meca del marketing y de la comunicación y la verdad que es sorprendente todos los días, todo lo que se hace, cómo se trabaja, el propósito que también tiene la marca, que es súper fuerte en términos de sustentabilidad. Entonces, nada, estoy como todos los días sorprendida de la máquina en la que estoy. Es que yo creo que todos los chicos que estudian quieren estar digamos, en estas marcas que son las líderes del mundo, y sueñan con esto, pero seguramente se deben imaginar que a veces todo es muy fácil y es un trabajo muy duro. Me imagino que trabajar para una marca como Coca-Cola, cuidar la reputación de una marca como Coca-Cola debe ser complejo y me imagino que tenés que tener todas las antenas listas y abiertas. No sé si es duro, sí es súper desafiante y te requiere estar a la altura, ¿no? Estás trabajando para Coca-Cola, entonces yo ya no soy solamente Inés Lespioc, sino que estoy representando una marca y una marca de primera línea. Claro. Entonces es mucha responsabilidad y así me lo tomo todos los días. Ya para mí no es lo mismo corregir un comunicado que va a llegar a los medios, porque por supuesto que el impacto de las comunicaciones de Coca-Cola es diferente. Exacto. ¿No? Recién hablabas de trabajamos, ¿no? Hablabas un poco de marketing y comunicaciones, ¿no? Nombrabas marketing y comunicaciones. ¿Cómo se llevan marketing y comunicaciones en Coca-Cola? ¿Cómo se llevan? Porque trabajamos súper bien. No es menor, ¿no? La realidad es que a veces las estrategias de comunicación corporativa van por un lado, las de marketing, si bien en algún momento se unen, digamos, hay ejes o estrategias que son distintas. Totalmente. Y el marketing comunicacional en Argentina, sobre todo, digamos, es una línea que se usa mucho, a veces no en otros países de la región. Entonces, me parece que además, siendo Coca-Cola una marca tan marketinera, ¿no? Que es muy, muy, muy fuerte a veces el compromiso y la llegada que tiene el consumidor en términos de reputación. ¿Cómo conviven las dos áreas? La verdad que muy bien. Una de las cosas que más me gusta de trabajar en Coca-Cola es el rol que tiene el área corporativa. Nosotros llamamos PACS porque tenemos Public Affairs con comunicación y con sustentabilidad, es parte del mismo área. Y hay mucho respeto sobre nuestra voz y nuestro voto en términos de decisiones a nivel compañía y eso está buenísimo. Y con marketing trabajamos súper de la mano, que no pasa en todas las empresas. Por eso te lo pregunto. No, en Coca se trabaja muy de la mano, se tiene mucha conciencia de la reputación de marca y se tiene mucha, digamos, nos tienen muy en cuenta para determinadas decisiones en todas las áreas, inclusive marketing. Así que, qué bueno. Bueno, y en relación a esto, sabemos que trajiste algún material para compartir, para que todos vean una campaña que está buenísima, que Juntos en Todas, es una campaña realmente súper emocionante, y acá la estamos viendo. Contame un poco lo que quieras, cómo nació, cómo desde Comunicaciones Corporativas le dieron soporte a esta campaña. Es una campaña publicitaria, entonces, cómo justamente sucedió esta magia de lo que estábamos hablando recién, de la convivencia entre digamos, ambas áreas, porque hay que contarlo de esta manera, ¿no? Cuando estamos en la cocina, tenemos que contar cómo sucedió para que ustedes desde Comunicaciones armen una estrategia que tenga impacto y pueda darle soporte a esta campaña. Totalmente. Bueno, Juntos en Todas es un fiel ejemplo de cómo se trabaja en Coca-Cola interáreas, porque no fue una campaña de marketing, tampoco fue una campaña de comunicación institucional, fue una campaña corporativa. Recontra 360. Recontra 360. Okay. Surge en el 2024 la primera edición con un contexto, digamos, económico y social que estábamos viviendo todos en el país, que era un contexto súper desafiante. Y nosotros sentimos desde Coca-Cola que
Bueno, nosotros no acabamos de llegar y no nos estamos por ir tampoco. Estamos acá hace más de 80 años en el país y queríamos mostrar esta cercanía, ¿no? con nuestros consumidores y con los ciudadanos argentinos en general. Entonces surge la necesidad de armar esta campaña que nos pueda... que podamos demostrar que estamos cerca y que queremos seguir cerca y que estamos en todas, por eso juntos en todas, en las buenas, en los desafiantes, estamos juntos en todas. Y así fue como surge esta campaña, que tenía su film publicitario, obvio que es el que acabamos de ver, pero que también tuvo un montón de acciones desde en puntos de ventas, donde estuvimos con Zona de Ahorro, que es una gran promoción de todos nuestros envases más accesibles para poder estar cerca y para que nuestros consumidores puedan tener su botella de Coca-Cola en el formato que pudieran en su mesa todos los días. Ine, ¿y cómo pensaron la estrategia de comunicación? ¿Con la agencia? ¿Armaron un plan? ¿Cuáles fueron los públicos objetivos en cuáles buscaron impactar con los mensajes? Contame un poco esta cocina, quiero saber de cómo buscaste resultados cual y cuantitativos en esta campaña. Bueno, fue una campaña súper abarcativa, ya te digo, empezó en el 2024 y siguió este año, en el 2025, con un nuevo film publicitario. Buscamos espacios para ir contando cada una de las cosas que queríamos contar. Entonces te decía, teníamos por un lado la parte de los clientes con esto de Zona de Ahorro, por otro lado la parte de ciudadanos, para los ciudadanos, ¿qué tenemos para contar de ciudadanos? Hicimos un estudio de impacto y todo esto surgió del área corporativa, o sea, de nuestra área. Bien. Un estudio de impacto de cómo impacta el sistema Coca-Cola en el país. Bien. Nosotros generamos más de 150.000 empleos de manera directa e indirecta en todo el país. Esto se tiene que saber. O sea, claro, somos grandes. Claro. Cada dólar que invierte Coca-Cola se multiplica por 3 en toda su cadena de valor. Digo, de ese estudio que hicimos con Yeral, surgieron datos súper interesantes que queríamos contar en el marco de Juntos en Todas. Insisto, acá estamos y acá seguimos y queremos apoyar y estar cerca. Este estudio se presentó en un evento de prensa. Okay. Que fue muy revelador y que los periodistas también estaban como súper interesados. Después hicimos un anuncio muy grande de inversión, para eso viajó nuestro CFO, John Murphy, y tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente, también todo esto planeado desde comunicación, y salimos nosotros con nuestro comunicado también haciendo este anuncio grande de inversión. La presentación de la campaña hicimos en el 2024 un almuerzo especial con periodistas contando el porqué de Juntos en Todas, y para el 2025 dijimos, bueno, ahora ¿qué podemos hacer para contar esto de una manera distinta? Y lo invitamos a Hernán Casiari, un gran escritor que todos conocemos y que tiene una historia muy fuerte con nuestro país cuando estuvo viviendo en España. Entonces él pudo traer este insight y hacer lo propio de Hablamos en Plural, que es nuestra campaña, la que acaban de ver, nuestro film publicitario. Es decir, nosotros teníamos esta plataforma de Juntos en Todas y desde comunicación intentamos ver cómo podíamos ingresar y contarlo de la mejor forma a todos los públicos, a los periodistas, a los consumidores, a los ciudadanos en general, a todos llegar con este mensaje de... ¿Trabajaron solos con prensa, Ine, o también incluyeron influencers, por ejemplo, en el lanzamiento de la campaña? ¿O solo...? Incluimos influencers. Okay. Incluimos influencers también. Desde el lado de marketing, pero bueno, fue toda una... Desde comunicación, no, nosotros siempre trabajamos con prensa y de manera orgánica, pero sí, obvio, la campaña publicitaria tuvo apoyo. Y este es el evento que tuvimos de prensa, hasta las lágrimas, hasta las lágrimas. Hernán se emocionó también con el cuento que escribió para este evento. Estuvo, la verdad, que es que la campaña en sí emociona, vos la ves y... Es bien argentina. Claro, sí, obviamente. Sí, está como una fibra cultural importante. Claro, ¿quién no habla de esa manera? Totalmente. La verdad que realmente me encantó. Yo lo vi, me encantó, bueno, obviamente como seguramente todo el mundo. Y contame una cosa, porque es importante, se lo preguntaba a Marcelo hace un ratito y también quiero que lo cuentes vos. ¿Cómo está formado tu equipo de comunicaciones? O sea, ¿con cuánta gente trabajás? ¿Cómo está dividido? ¿Cómo está estructurado? Y esto lo contaba. Nos ven muchos chicos que están estudiando y se imaginan, a veces no terminan de imaginarse cuánta gente hay. Creen que hay mucha gente o no saben si es uno, si son 10, si son 100. Una vez una charla pregunté cuánta gente creían que trabajaba en la empresa que yo trabajo y me decían 400 personas en mi área. Ojalá. O sea, sería imposible. O sería hermoso. Todos se ríen, digamos, sería imposible. Entonces, contame eso, ¿cómo es el organigrama? ¿Cómo están estructurados? Bueno, en realidad en Coca-Cola, en el área de packs, como te contaba, somos 3 personas y después trabajamos mucho con agencias. Tenemos mucho apoyo con agencias. Tenemos una agencia de comunicación corporativa, tenemos una agencia digital y tenemos una agencia también de brand PR.
Entonces, nosotros, si bien somos pocos, nuestros brazos se extienden a través de las agencias, que también tienen un know-how muy importante y que a nosotros nos sirve un montón. Así que nos apoyamos un montón en nuestras agencias. No, definitivamente el mundo de las agencias también es muy importante. Total. Para dar apoyo a las marcas, porque bueno, justamente eso es lo que yo suponía, que quizás adentro no son tantos, pero sí esos brazos externos. Exacto. Suman muchísima gente que dan soporte al trabajo de las comunicaciones. La verdad que, bueno, muchísimas gracias, Ine, por estar. Para mí, la verdad, para nosotros, para mí, para todos es un placer enorme. Me encantó. Y este primer programa va a quedar seguramente en el recuerdo. Que sea con muchos éxitos. Gracias. La verdad que, bueno, esto es la idea de armar... Espero traer suerte como chiquita. No, seguro, sí. Vamos a poner tu foto, por favor, y la de Marcelo, los dos, ahí en el stand de StreamPR, porque la verdad que, de verdad, quisimos con este espacio armar esta posibilidad de que nuestra área tenga voz y pueda venir y conversar de esta manera. A veces nosotros estamos siempre acompañando, más allá del trabajo a veces que hacemos adentro, no se ve, estamos adentro y muchas veces no se entiende qué hacemos, porque obviamente este capítulo lo está viendo muchísima gente que quizás no tiene idea qué son las comunicaciones corporativas, qué haces, de qué trabajás. Explicarle a nuestros hijos a veces es difícil de qué trabajamos. Totalmente. Entonces, me parece que está buenísimo que estés acá y que cuentes un poco de qué se trata nuestro trabajo, así que gracias por estar. Me encanta. Un besito. Gracias, Fer. Gracias por venir. Y bueno, acá tenemos un regalito para vos. Muy bien. De Falasco Wines. Muchas gracias, buenísimo. No es una coca, pero bueno. Yo les traje coquita. Bárbaro, ok. Pero bueno, para que compartas y disfrutes. Mirá, buenísimo, mirá bueno. Me encanta. Bárbaro. Es una Antonieta, es un Pinot Noir, está buenísimo. Genial. Para que lo pruebes. Bueno, bárbaro, muchísimas Y agradecemos a Falasco Wines que nos apoya desde este primer día también. Así que gracias nuevamente por estar. Bueno, y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, obvio. Gracias. Gracias. Nos vemos. Un aplauso para Ine. Bueno, y de esta forma llegamos al final de este primer capítulo, esta primera emisión de StreamPR. La verdad que estoy contento con estos dos invitados que vinieron y nos acompañaron en el día de hoy. Estoy realmente muy feliz. Como dije antes, sueño cumplido de terminar esta primera emisión, que seguramente serán muchos más. Tenemos por delante un calendario de emisiones, de programas, de invitados que realmente van a dar que hablar. Estamos muy contentos. Y nada, muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y nos encuentran también en Instagram, nos encuentran en LinkedIn y en TikTok como StreamPR. Ok. Chau, hasta la próxima.